Saludo ahora a nuestros contertulios del día de hoy. Paco Abundis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Leonardo? Qué gusto. Luis Miguel González, ¿cómo estás, director? Es un gusto estar con ustedes. Buen día. Oye, Paco, empiezo con una pregunta. ¿Es popular para el presidente ir a ver a Trump? El otro día me hacían ver que en la evaluación de la relación bilateral, el presidente no se alema, pero es un elemento, digamos, recordamos que a Peña Nieto no le fue bien en opinión pública al recibir a Trump por la impopularidad de Trump, pero ¿cómo están tus números respecto a este tema polémico que los próximos días culminará con la visita? Paco. Creo que ir a ver al presidente de Estados Unidos en general nunca se ha visto mal en este país. Ir a ver a Trump es otra cosa, ¿no? Es decir, ahí hay que distinguir la imagen que tiene Trump a nivel nacional. Está en niveles de -80 en las últimas mediciones, que por cierto es muy similar a la que tienen los hispanos en Estados Unidos. Entonces, creo que sí hay un peligro de que haya un costo en la imagen del presidente, y mucho más cuando la mayor parte de los análisis, como el que tú hiciste esta semana, hablan de una especie de visita obligada, es decir, no una planeada, no una deseada, sino una que entra en la coyuntura de esta elección presidencial. De hecho, como bien señalas, al presidente Peña Nieto no le fue bien con la venida de Trump a este país, no solamente por el evento y por el trato que se le dio como prácticamente como un jefe de Estado o de gobierno, casi como un trato presidencial, sino porque además se argumentó mucho pues que había ayudado de alguna manera a la elección del 16. Claro. Y si llega a tener ese efecto, o digamos, si por alguna razón Trump puede recomponer hoy cómo van las cosas, hay que recordar que la medición más cerrada, que es la del canal Fox, da 12 puntos arriba a Biden. Trump está perdiendo prácticamente en todos los estados de batalla, battlegrounds. Si llega a haber un giro en la contienda presidencial y Trump se llega a recuperar, muy probablemente el argumento del presidente de México le ayudó, otra vez va a destacar, y creo que pues sí hay un peligro latente de que tenga costos muy altos, Leonardo. Oye, pues ustedes por supuesto tienen mejor memoria que yo, pero recuerdo que ese año hubo 2 unanimidades en contra del presidente Peña Nieto, o sea, más del 80% condenó el famoso gasolinazo, y la visita de Trump en ambos casos, pues sí, rebasó niveles de condena. Pero ¿se le puede sacar algún jugo benéfico a esa visita, Luis Miguel? ¿Tú cómo ves, director? El equipo de la Cancillería está tratando de decir, no es una reunión con el candidato republicano, sino una reunión con el presidente y vamos por una agenda económica. El problema, Leonardo Francisco, es que la agenda económica a su vez es una agenda muy complicada. La entrada en vigor del TEMEC o el USMCA no es necesariamente una especie de tránsito por una carretera pavimentada. Hay muchos temas pendientes, complicados, empezando por la amenaza del representante comercial de la Casa Blanca de que justo la entrada del TEMEC, entrada en vigor del TEMEC, va a coincidir con una serie de amparos, de recursos legales de Estados Unidos en temas laborales. Hay muchos temas en los que México, yo diría que está trabajando a marchas forzadas, pero en cualquier caso es vulnerable. Se habla de la detención de una abogada en Tamaulipas, se habla en general de todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de lo laboral, ya no con los estándares mexicanos, sino con las expectativas y exigencias de Estados Unidos. Ese es para mí el frente más complicado. Y no hay que perder de vista, Leonardo Francisco, las declaraciones del embajador Landau de la semana pasada, donde dice, a ver, no es solo lo laboral, en lo energético tenemos preocupación y tenemos derecho a que se mantengan ciertas cosas. Esto es contrario a lo que el propio gobierno mexicano ha estado haciendo, hay que decir, más fuerte con empresas de Estados Unidos y con Canadá que con empresas de Estados Unidos, pero en cualquier caso cambios de reglas.
Sí, ha generado esa preocupación, lo cual yo creo que te ibas a referir también al tema de los aranceles, estos que en el ámbito agrícola también están utilizando Estados Unidos para defender ciertas posiciones en Florida, que también es un nubarrón en el momento en el cual entra el TEMEC en vigor. Pero Paco, ¿tú cómo ves las cosas? En este caso, pues sí vemos un presidente que por un lado es un hiperentusiasta del TEMEC, el hombre que sepultó al neoliberalismo, defiende el libre comercio, lo cual creo que es una buena noticia, personalmente lo considero así, pero sí es muy contrastante con la actitud que ha tenido con pues el sistema eléctrico. Ahora pues veíamos que la Suprema Corte para la legislación que tiene que ver con energías limpias. En fin, es como contrastante, ¿no? Mucha apertura, pero al mismo tiempo cambio de reglas. Paco. Es curioso que lo menciones, Leonardo, porque hace un rato decía Alberto Aguilar que luego de 26 años pues va a haber cambios sustanciales como los que se refiere Luis Miguel, pero nosotros ya damos por hecho que pertenecemos a una zona económica, digamos, lo que fue el TLC en su momento, y que digo, hay que hacer un poco de memoria, como dices, hay que recordar lo polémico que fue en su momento el TLC a la entrada, ¿no? Toda la pérdida de empleos que se iba a dar, cómo íbamos a pasar a ser un país de maquila, que en alguna medida parece que sucedió, todo el daño que iba a haber al sector industrial, que creo que también sucedió, todo lo que iba a pasar con el campo. Hubo varias de esos cuestionamientos que terminaron pasando, simplemente ya se nos olvidaron porque los beneficios sin duda con el tiempo han sido mucho mayor que digamos que todas estas industrias que se afectaron, o finalmente nos fuimos adaptando. Hoy día yo creo que vamos a tener un periodo, me parece, y como lo mencionó Luis Miguel, va a haber una serie de discusiones que tal vez todavía no hemos, a diferencia del 94, no hemos reflexionado las consecuencias que va a tener, sobre todo creo que en el tema laboral, ¿no? Entonces vamos a pasar, yo creo, por un periodo crítico que no ha empezado todavía y que probablemente también va a generar algunos cuestionamientos al presidente. Oye, Luis Miguel, ayúdame a ubicar. El presidente ha puesto en su video del sábado, hablaba ya de que tocamos fondo y viene la recuperación, pero ha puesto una enorme, digamos, expectativa en que el TEMEC puede ser un elemento que redimensione, que relance la economía nacional. No, bueno, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo ves las cosas? ¿Es realmente este bálsamo de Fierabras que nos va a cambiar la salud económica del país o se está exagerando? No es ese bálsamo. Decías tú, el presidente no solo es muy pro TEMEC, sino muy optimista respecto al TEMEC, y yo añadiría muy optimista respecto al momento en el que entra en vigor el TEMEC. Hay que ponerlo en perspectiva. Las cifras de exportaciones más recientes nos hablan de fuertes caídas en los últimos 2 meses. Las caídas de exportación mexicana a Estados Unidos tienen que ver con la interrupción de las cadenas de valor por la cuarentena, pero esta restauración de las cadenas de valor no solo tiene que ver con la norma sanitaria, sino con la forma en que los propios consumidores de Estados Unidos van a irse incorporando al consumo. Un poco lo decía muy bien Paco ahorita, yo diría, hay razones para tenerle confianza al TEMEC en el mediano plazo, pero hay muchas razones para estar cautelosos, no temerosos respecto a cómo va a funcionar el TEMEC en las próximas semanas. No trae la inercia el comercio que traía, por ejemplo, en 2019, donde estaba creciendo mucho, pero sobre todo los ajustes, los cambios en la forma de operar en lo laboral, en lo medioambiental. Hay cláusulas anticorrupción en las que nadie se ha fijado, que son muy relevantes, que podrían sacarle un susto a más de uno en México. Oye, Luis Miguel, te pregunto para después pedirle a Paco que nos cuente cómo está la medición de la opinión pública. ¿El tema de seguridad le está pegando también a México, aparte del cambio de reglas y la situación general como destino de inversión? Sí, como dicen, es location. El que la violencia esté ocurriendo en un lugar que fue la joya de la inversión en la industria automotriz es muy significativo.
Guanajuato es muchas cosas, en la lógica mexicana es un estado panista, pero en el mapa industrial de América del Norte fue, yo diría, la gran revelación como clúster automotriz. Entonces, no es que se note de un día para otro, Leonardo, pero vamos a ver que mucho de lo que ha sido un factor para darle competitividad a Guanajuato le va a costar trabajo en los próximos meses para jalar nuevas inversiones o para retener las que tiene. Insisto, no es que ocurra pasado mañana, pero vamos a ver que los próximos meses, el próximo año, Guanajuato no va a tener la fuerza que tenía. El imán de Guanajuato va a tener menos magnetismo. Ya. Bueno, pues es un tema importante. Preguntarte cómo está, digamos, después del lavadero de manos entre la Federación y Guanajuato, de quien soltó efectivamente a la familia del Marro, en momentos en los cuales estaban atacando también al jefe de la policía en la capital de la República. La interpretación de algunos es: son demasiados frentes abiertos desde Caborca hasta la Ciudad de México, así es que mejor pacificar un poquito Guanajuato. Espero que no se haya dado esto en forma, digamos, de actitud coordinada y que sea ineficiencia pura. Pero el tema de inseguridad, ¿cómo figura en las encuestas, mi querido Paco? ¿Es un elemento que preocupa mucho a la gente? Irónicamente no en estos momentos o hasta las últimas mediciones que teníamos, y creo que se explica por los números que diste del ETOE que se publicó esta mañana en el boletín. Si bien tienes 3.1 millones de gente que están regresando a actividades laborales, tienes 2 millones que ahora pasan al subempleo y otro 1.9, casi otros 2 millones que pasan a la informalidad. Estás hablando de 4 millones de personas o que están subempleadas o que pasaron a la informalidad. La verdad es que la buena parte de la cabeza de los mexicanos está en ese tema porque les parece obvio un tema abrumador. Sin duda, un evento como pues lo que pasó el viernes pasado en la madrugada, un ataque tan frontal, lo podríamos considerar un macroevento porque fue un intento de magnicidio. A eso no hay forma que la opinión pública no le ponga atención, pero dado, digamos, el otro problema, ¿no? el más inminente, que es el de la economía, pues da la impresión que estamos obviando otros hasta que tal vez pues suban nuevamente nuestros niveles de inseguridad, que es lo que muy probablemente va a pasar con tantas, digamos, con tantos problemas en la economía o cifras en el empleo, ¿no? Es decir, creo que la consecuencia otra vez nos va a llegar, pero no estamos ahí todavía. Ya. Oye, Luis Miguel, preguntarte, bueno, la portada hoy del diario es el tema de la decisión de la Corte. El presidente hoy retoma este asunto y dice: a ver, vamos a respetar lo que dice la Corte, pero vamos a seguir luchando contra lo que es un asunto de corrupción. Dice, fue mucho saqueo, una cosa realmente exagerada. ¿Tú compartes ese punto de vista, Luis Miguel? Con la información disponible no es posible compartirlo. Si el presidente quiere defender que hay un problema de corrupción gigantesco en la producción de energías limpias, tiene que presentar pruebas. Ahora sí, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Yo no digo que no exista, lo que digo es no lo ha demostrado, y hasta ahora se menciona mucha suciedad en el tema de energías limpias, pero no vamos más allá del discurso. Lo que la Suprema Corte está diciendo en este momento, también hay que decirlo, no es de fondo, es una cuestión todavía lo suspendió, de lo que le toca qué hacer a cada dependencia. Dice, la Secretaría de Energía invadió facultades de los órganos reguladores y eso no debe ser. Insisto, si el presidente tiene pruebas, sería buenísimo en términos de opinión pública, en términos de relación entre gobierno y sector privado, que explicara en qué consiste estos actos de corrupción, porque hasta el momento el único pecado ha sido ganarle mercado a Comisión Federal de Electricidad, que por cierto era mucho menos eficiente que las empresas privadas que llegaron a competir con él. Ya. Pues mi querido Luis Miguel, te agradezco mucho tu comentario, Paco.